Te alabamos, Padre Celestial, porque desde la eternidad hasta la eternidad tú eres Dios, y fuera de ti no hay Dios. Tú existes eternamente, tú tienes el control de todas las cosas, tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Aunque queremos comprender todas las cosas, no podemos alcanzar, Dios, a entender todos tus propósitos y tus planes. Pero gracias a lo que necesitamos saber, tú nos has revelado a nosotros. Gracias por Jesucristo nuestro Salvador, quien lleva nuestras cargas, nuestros pecados en la cruz, quien paga nuestras culpas para acercarnos a ti. Sin Él, nadie, ninguno de nosotros, nadie, ningún hombre en el mundo ni en la historia de la humanidad pudiera llegar a ti, Señor. Gracias por Jesús, nuestro Salvador. Tú eres santo, Dios. Eres perfecto en esencia. Nosotros queremos aprender de ti, que tu reflejo, que tu perfección se desarrolle en nosotros, Señor. Te adoramos, Padre Celestial. Bendice nuestras vidas en este momento. Háblanos con tu palabra. Renueva nuestros corazones, Señor. Habla a nuestro espíritu, a nuestra alma. Y toca todo nuestro ser, oh Dios. Que en lo más profundo de nuestro ser, tu palabra pueda obrar y marcar nuestras vidas. Porque te pertenecemos a ti, Señor. Bendice a todos los presentes y que tu palabra pueda obrar en cada uno de acuerdo a nuestra necesidad. A ti te damos la gloria y la honra y sobre nosotros tus bendiciones. Úsame, oh Dios, para bendecir a estas personas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento y vamos a abrir en Romanos capítulo 8, versículo 26 al 28. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versos 26 al 28. ¿Los tienen? Amén. Dice la Biblia: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, el Espíritu Santo, dice: el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Y vamos a 103, Salmo 103, el verso 19. Salmo 103, verso 19. Dice el Salmo 103, verso 19: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. ¿Se une usted a bendecir al Señor en su vida? Vamos a ver en esta mañana, en la secuencia ya de nuestros temas, ya cerrando, hemos visto cómo vencer la ansiedad, cómo vencer el estrés, cómo vencer o manejar el enojo, la ira, el desánimo. Hoy vamos a concluir viendo: ¿eres usted una víctima o un vencedor? O como decían otros, ¿eres un perdedor o eres un vencedor?
Y el tema de hoy básicamente se refiere a eso. ¿Es usted una víctima frente a la vida que usted vive? ¿Cómo vive? ¿Como una víctima o como un vencedor? ¿Se ha preguntado usted esto? ¿Es usted víctima de lo que ocurre? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones difíciles y nos hemos visto tal vez como víctimas? Al pasar por situaciones muy difíciles, nos sentimos víctimas de alguna circunstancia, de un terremoto, de un robo, de la muerte de un ser querido. Nos sentimos víctimas de algún problema y circunstancias que podamos enfrentar en nuestra vida. Y entonces, qué importante es que hoy analicemos, pensando en todo lo que hemos estado hablando, muchas cosas que tienen que ver con nuestra vida. ¿Cómo vivimos cada día? ¿Cómo enfrentamos la vida cada día? ¿Cómo nos levantamos, ¿no?, al comenzar el día y cómo cerramos el día? Y a través de diferentes experiencias debemos analizarlo, cómo nos sentimos nosotros frente a las cosas que enfrentamos. Cuando todo va bien nos sentimos contentos, pero cuando algo en nuestro día o en nuestra vida está pasando, alguna dificultad, entonces, ¿cómo nos sentimos? ¿Como víctimas? ¿O nos preguntamos dónde está Dios? Si Dios permitió esto o por qué permitió Dios estas cosas. Y esto es algo que siempre va a ocurrir en nuestra vida. Decimos, Dios existe, pero ¿por qué permite Dios todo esto? ¿O Él solamente observa? ¿O acaso puede ayudarme Dios a mí? Esto es algo muy importante porque nos va a llevar a nosotros a una percepción que tenemos de nosotros mismos, de las circunstancias de nuestra vida. ¿Cuál es la percepción que tenemos de nosotros? ¿Cuál es la percepción que tenemos de las circunstancias que nosotros vivimos? ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿Cómo vemos las circunstancias que pasamos? Y nos vemos a nosotros mismos como víctimas o como personas que estamos enfrentando cosas y vamos victoriosos. Cuando sufrimos daños, cuando sufrimos algunas experiencias en la vida, por ejemplo, un divorcio, una viudez, la muerte de un ser amado, o un huérfano en un accidente pierde a sus padres, muchas veces habemos personas siempre lamentando. Por ejemplo, un hombre o una mujer que cayó en un divorcio, lamentándolo por muchos años, diciendo siempre que yo soy una mujer sola, o esto, lo otro, o la viuda o el viudo, llorando por mucho tiempo, se victimiza a sí mismo y siempre está resaltando. Tal vez en el momento que enfrentó esa circunstancia, puede sentirse mal, es el momento de procesar nuestras emociones. Pero ¿cómo vamos a vivir todo el tiempo lamentando las mismas cosas? O cuando sufrimos un robo, vamos a decir, recordar por muchos años cuando me robaron, ¿sí? O cuando algún hombre perdió su negocio, va a lamentar por años su negocio. En un momento uno puede sentirse como víctima cuando ocurren las cosas, pero a medida que usted va enfrentando las cosas, usted depende cómo es su percepción. ¿Se siente víctima o se siente un vencedor? Porque a pesar de eso, usted sigue adelante y de pronto las cosas marchan diferente. En primer lugar, debemos pensar en esto. Pensar, ¿soy víctima o más bien puedo ser un vencedor de las circunstancias que he enfrentado? Por ejemplo, un hombre que ha perdido su negocio, emprendiendo su empresa, perdió su negocio, él va a lamentar los primeros días, los primeros meses, pero luego él se levanta y se da cuenta que se está sobreponiendo sobre todo. Hace un tiempo yo escuché a una pareja que habían perdido su casa. Por cuestiones económicas perdieron su casa y estaban a punto de perder su negocio. Y entonces al conversar con ellos, con la preocupación, cómo se sentirán ellos, fue sorprendente, totalmente sorprendente, escucharlos a ambos decir, estamos siendo fortalecidos. Damos gracias a Dios por lo que estamos pasando, porque a través de esto hemos aprendido a ver las cosas de manera diferente. ¿Se dan cuenta? Las cosas que nos ocurren nos pueden hacer víctimas o nos pueden hacer vencedores. Aquí nos habla básicamente de la persona que confía en Dios. De la persona que confía en Dios. La Biblia dice en el verso 26 de Romanos 8
De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando usted te enfrenta a cualquier circunstancia, el Espíritu Santo está allí para obrar en tu vida. Él no te va a dejar, Él no te ha dejado. A veces pensamos, cuando nos ocurren cosas malas, pensamos que Dios nos ha dejado. No, la Biblia dice que Él está con nosotros y nos ayuda en nuestra debilidad, y a veces no sabemos cómo orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué nos dice esto? Que el Espíritu Santo obra en la vida de la persona que está enfrentando circunstancias difíciles. Podemos pensar en muchos de nuestros hermanos que han enfrentado una enfermedad, que han enfrentado algunas circunstancias de su vida. En el momento que reciben la noticia, siempre es un impacto, una impresión. Y hay consecuencias emocionales, de tristeza, de nostalgia, de pronto una depresión, ¿sí? Pero el cristiano no se detiene en eso, no se queda ahí. El cristiano sabe que el Espíritu Santo está con él y él le ayuda a enfrentar, porque habla de la labor que cumple el Espíritu Santo como un consolador. Cuando dice, nos ayuda en nuestra debilidad, que el Espíritu Santo obra como un consolador, nos consuela. A mí me preocupa cuando un hermano está decayendo. Yo le pregunto, ¿cómo está? Me dice, no, bien, todo bien. Pero en su rostro, en su expresión emocional, uno puede percibir que algo está pasando. De pronto no quiere revelar lo que pasa, pero lo está sufriendo muy internamente. Se siente en soledad o se siente deprimido por algún problema. Y puede llegar a un punto justamente de esta situación, depende de tu actitud, a hundirte y sentirte víctima. ¿Por qué me pasa a mí estas cosas? O puedes tomar la otra actitud, el Señor está conmigo y el Espíritu Santo me da consuelo, me da fortaleza, Él me ayuda. La Biblia nos dice en 8:27, nos dice que el que escudriña los corazones, decir que Dios o el Espíritu Santo conoce nuestros corazones, sabe por lo que estamos pasando, sabe lo que sentimos cuando enfrentamos algo difícil. Cuando visité a una de nuestras hermanas, que hoy ya la vemos aquí, que había estado un tiempo ausente en la iglesia por la crisis que estaba pasando. Su nuera falleció, el niño quedó con vida, y esto fue impactando la vida de ellos. Fue un momento para mí, en ese momento cuando la vi, me abrazó y lloró, pero luego pude ver que dentro de ella hay una esperanza, porque confía en Dios. ¿Qué puede decirme? Que a través de esta experiencia, Dios ha manifestado su amor, su misericordia, su gracia, ha unido a la familia. Cada circunstancia tiene un propósito, cada circunstancia tiene un objetivo por el cual Dios lo permite. Entonces, es importante que cuando usted está viviendo por esto, piense, ¿cómo estoy actuando? ¿Como una víctima o como un vencedor? ¿Sí? Puedo enfrentar esto y ir por encima de esto, porque Dios está conmigo, Él me consuela, Él me da fuerzas, Él me da la fortaleza. En segundo lugar, la Biblia nos habla de quién está al control. ¿Quién tiene el control de las cosas? ¿Quién tiene el control de lo que está pasando? Cuando la palabra de Dios nos habla aquí, hemos leído en Salmo 103:19, dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Jehová estableció en los cielos su trono, dice, y su reino domina sobre toda la creación y sobre todos los habitantes. Y él dice, bendecid a Jehová vosotras sus obras, la tierra, el mar. De pronto dicen, ¿por qué ocurren los maremotos? Las tormentas. Todo está bajo el control de Dios. Dice, bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, el mar, la tierra, los cielos, el sol. Dice, en todos los lugares está su señorío, bendice alma mía Jehová. Algo que tenemos que tomar en cuenta en todo esto es, ¿quién tiene el control? ¿Quién está al control de todo? Pero luego usted se pregunta, pero si Dios tiene el control, ¿por qué ocurren las tragedias? ¿Por qué hay niños huérfanos? ¿O por qué Dios permite el mal? ¿Sí? Y esto nos debe llevar a nosotros a analizar un poco nuestras creencias.
Nuestras creencias son muy importantes. ¿Qué es lo que usted cree? ¿Qué es lo que usted está recibiendo de la filosofía de este mundo? Hay muchas formas de pensar frente a las cosas. Hay muchos modos de pensamiento que determinan. Y esto nos va a ayudar a vernos a nosotros mismos con la perspectiva de la vida, de nosotros, de las circunstancias que nosotros vivimos y de cómo se relaciona Dios con todo el universo o con todo lo que Él ha creado. Dicen los ateos, si Dios existe, ¿por qué existe el mal? ¿Sí? Es interesante cuando un ateo pregunta eso. Yo le digo, si tú crees en que todo es un accidente, ¿por qué te preocupas por algo moral? ¿Sí? Pero ellos muchas veces toman su pensamiento rebelde de Dios y luego quieren buscar respuestas teológicas y se contradicen a sí mismos y llevan una vida desolada, diciendo, bueno, todo ocurre porque vivimos en medio de la casualidad, no hay un Dios que tenga el control de todo esto. Entonces eso influye en nosotros y cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo vemos las circunstancias. Y ahí nos preguntamos, ¿dónde está Dios en todo esto? Tu forma en que veas la vida va a influenciar tus creencias y tu perspectiva de la vida. Otro aspecto que vamos a ver es varios modos de pensamiento. Por ejemplo, primero el deísta. ¿Qué es el deísta? El deísta dice que hay un Dios. ¿Sí? Hay un Dios. Pero Él creó el universo y luego lo dejó. Es como el relojero que hizo el reloj y luego lo puso a la venta y Él se olvidó del reloj. Le dio cuerda al reloj, lo hizo funcionar y lo dejó por allí. Por eso ocurren estas cosas. Así que no hay una conexión entre el creador y las cosas creadas. Eso piensa el deísta. Cree que en verdad hay un Dios, pero es como el relojero que creó algo y luego lo dejó. El relojero, después de crear, darle la cuerda, hace funcionar, lo pone a la venta, ya él no tiene nada que ver. Entonces en su creencia ellos piensan que Dios no tiene conexión con la creación. No hay conexión entre Dios y el hombre y la creación. Están los panteístas. El panteísta es alguien que cree que todo es Dios. Dios es el mar, Dios los árboles, Dios la montaña, Dios es el sol y la luna, todo es Dios. No hay un entendimiento de una relación personal con Dios, porque todo es Dios. Entonces no hay una relación personal con Él. Ellos creen que Dios está en todo, en el mar, en el agua y todo, y viven por la suerte. Ojalá me ocurra bien las cosas, ¿no? Porque Dios está por todo lado, por allí. Pero no tienen el entendimiento de que Dios tiene una relación personal. ¿Sí? Luego están los del pensamiento materialista. El materialista dice, no hay Dios porque no hay evidencia de que Dios existe. Aunque la Biblia dice que Dios se reveló y las cosas creadas nos revelan quién es el creador. Pero ellos quieren decir, no hay Dios. Para ellos no hay evidencia de que Dios existe, así que a ellos solo les importa lo que pueden tocar y sentir. ¿Dónde está Dios si no lo puedo tocar, no lo puedo ver? Y a ellos les importa todo lo que pueden tocar y sentir. Quieren placer, quieren experiencias, quieren posesiones, quieren vanidad, comer, beber, disfrutar. Eso es lo que ellos piensan. Son materialistas. Para ellos no les importa una relación con Dios, porque no hay un Dios. Ellos siempre piensan en todo lo material. No hay un Dios que gobierna en todo esto. Y entonces no hay lugar para Dios en sus vidas. Por eso viven en disolución. Hacen lo que hacen. Y usted va a ver eso. Usted puede ver las películas, usted puede ver las fiestas, las reuniones, las actividades. No hay un Dios. Para ellos lo real es esto que toco, esto que puedo sentir y disfrutar. Pero usted tiene que tener mucho cuidado porque usted vive en este mundo, aunque no es de este mundo. Y cuidado con dejarse envolver con estos pensamientos. Hay un Dios que ve todo, que establece leyes morales y que espera que tú como un ser moral respondas a las cosas que haces o vas a hacer. El materialista no piensa en esto. La vida es simplemente un accidente. Sí, no hay un Dios, todo gira alrededor de las cosas que ellos pueden sentir. Pero hay otros peor todavía que son los fatalistas.
Ellos creen que todo ha sido predeterminado. Dicen, el mal no lo causó el hombre, tampoco lo causó Dios, sino que las cosas suceden porque suceden, ¿no? Depende de la suerte y van pensando en cómo va a ser este día, el horóscopo y las cosas del tiempo, diferentes cosas. Y ellos no planifican muchas veces su vida porque dicen, ¿para qué voy a planificar si todo está predeterminado? ¿Para qué voy a organizarme si a veces planeo una cosa y salen otras cosas? Todo está predeterminado. Eres el fatalista. No tomaré decisiones porque el destino ya ha sido tomado. Solo vivo lo que me depara la suerte. O por eso ellos dicen, como vamos yendo, vamos viendo. ¿Sí? ¿Para qué afanarse? ¿Para qué planificar? ¿Para qué tener una responsabilidad moral? No tomaré decisiones porque todo se debe a la suerte. ¿Sí? Y a las personas viven así. Me pasó esto, bueno, mala suerte. Se fue el hombre y me dejó, bueno, un accidente, ¿qué se hace? No sé, ¿por qué ocurren las cosas? ¿Ah? No hay una relación moral en todo esto. Me robaron ya, entonces no hay nada. Ellos están muy fatalistas, tratan de cambiar las cosas, pero no funcionan porque ya tienen la idea predeterminada de que tenía que ocurrir. No sé si ustedes han escuchado eso. Tenía que ocurrir, eso iba a pasar. ¿Para qué afanarse tanto si ya todo está predeterminado? Pero gracias a Dios que hay una cosmovisión cristiana. Hay una cosmovisión cristiana. Piense usted y tenga cuidado si usted está entrando en otras filosofías. Pero la cosmovisión cristiana, la cosmovisión bíblica dice, o la Biblia afirma que hay un Dios soberano que creó el universo. Él no solamente es parte del mundo, está por encima de todo lo creado, tiene el control de todas las cosas que ocurren, es el que mantiene para que la tierra y el universo mantengan su orden. Aunque todavía hay problemas morales, aunque todavía hay crisis, pero todas las cosas se mantienen porque Dios los mantiene. Él está por encima, gobierna e interviene personalmente en la creación y en la vida de los individuos que le permiten actuar en sus vidas. Amén. Él dice que hay un Dios que es soberano y tiene el control de todo, que aún al mismo diablo lo usa para su propósito. Tú puedes sufrir un problema, pero Dios puede usar ese problema. Por eso dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. Así que no sea un fatalista, viviendo todo el tiempo quejándose, esto me ocurrió. Cuando usted encuentra un cristiano que está llorando por muchos años, su problema está siendo fatalista. No está creyendo que Dios tiene el control. Yo he visto personas que han sufrido una circunstancia difícil, ya sea la ausencia de un ser querido, de una forma o de la otra, ya sea la pérdida de un negocio, ya sea la pérdida de su casa. Algunos he visto que se han quedado sin nada en la calle, con la ropa puesta que tenían. Pero hoy dan gracias a Dios, porque gracias a esa experiencia son las personas que son triunfadoras, victoriosas y exitosas. Amén. ¿Sí? Así que exhorte a sus hermanos, no te sigas llorando el mismo problema que ya lo pasaste. Según la psicología dice que los primeros 6 meses son difíciles. El momento de recordar, llorar, sentir, volver a recordar, pero debe llegar a un punto de procesar, después del 6º mes hasta el año, superar y vencer cualquier de esos dolores. Pero escuchar a una mujer sola por 2, 3, 4 años diciendo lo mismo, eso es una anomalía. O a un hombre que perdió su negocio, llorar por 4 o 5 años, eso no está bien. Si usted es cristiano, usted debe entender que tiene un Dios soberano. Amén. Y si Él permitió algo en usted, lo hizo con un propósito. La cosmovisión cristiana nos dice que hay un Dios que mantiene y controla el funcionamiento de todas las cosas. Cuando usted estudia las dispensaciones, lo que vimos en un estudio aquí en la iglesia, por eso no se pierda ninguno de estos estudios,
van a entender cómo Dios tiene el control de cada época, de cada tiempo, de cada dispensación, hasta el momento final en que Dios va a poner orden a todo y tener el control absoluto de todo. Pero mientras tanto, Él está permitiendo muchas cosas en este tiempo. Dios interviene en nuestras vidas. Usted puede sufrir un problema, usted puede hundirse como víctima, pero usted, si confía en Dios, usted puede decir como Job: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. ¿Y qué hizo Dios con él? Lo dio, le multiplicó lo que él tenía. Dios obra de muchas maneras maravillosas. No podemos vivir lamentando o en una incertidumbre de la vida, del caos, de las cosas que pasamos. Somos personas que entendemos que hay un Dios soberano, aun cuando se ve el mal, aun cuando ocurren cosas que escapan de nuestro control. Dios tiene un propósito en todo esto. Es triste cuando yo veo a las personas que tienen su esperanza en las cosas materiales. Están contentos porque tienen un sueldo. Están contentos porque tienen una casa. Están contentos porque tienen un carro. Su paz, su gozo, su satisfacción descansa en los bienes materiales. Pero son pasajeras. ¿Qué pasa si lo pierdes en un momento? ¿Qué pasa si te agarra una enfermedad y pierdes todo? Conozco personas que han tenido muchos bienes materiales, unas buenas cuentas bancarias, pero a raíz de un cáncer en su vida tuvieron que gastar todo lo que tenían, vender sus posesiones y quedarse en un pequeño lugar como residencia. Perdieron todo, desesperados. Algunos terminan suicidándose, otros comienzan a conocer a Dios en medio de esas dificultades y Dios los vuelve a levantar. Qué importante es que usted aprenda a ver la vida de una manera diferente como Dios nos enseña. No vea como lo ven este tipo de creencias que hay en este mundo, que actúan en base a sus creencias. Ellos piensan: aquí no hay dirección en la vida, hay que ver cómo la llevamos. Aquí estoy atrapado en lo que me ocurre, no hay quien me ayude. No hay quien me ayude. ¿No? Y digamos: no, y Dios, bueno, Dios, si Dios existe, está allá arriba y yo aquí abajo pasando trabajo. ¿Sí? ¿Han pensado ustedes en personas que dicen así? ¿Qué vana o manera vana de vivir tienen estas personas? Porque su paz y su gozo descansa en la vida material o en las cosas materiales. La perspectiva cristiana dice que Dios creó el mundo y no lo dejó a su cuenta. Él no creó el mundo y lo dejó a su cuenta para ver qué ocurre y qué pasa. La Biblia dice que Dios es soberano y tiene control, dice, aún sobre las cosas creadas. Y usted se pregunta y dice: ¿y por qué los tsunamis? ¿Y por qué el mal? ¿Por qué aumenta la delincuencia? ¿Por qué hay tanta crisis en nuestra sociedad? Crisis económica, crisis moral. Es interesante todo esto, preguntarse así: ¿dónde está Dios? Pero es importante entender que Dios tiene el control de todo. Y hemos dicho, el mundo, esta tierra, está bajo el control de Satanás. El Dios de este siglo gobierna sobre el sistema, pero no tiene el control de todo el universo, porque Dios usa el mismo diablo para cumplir sus propósitos. Entonces, Dios nos permite conocer algunas cosas y otras cosas no nos permite conocer. Por eso dice: cuán altos son mis pensamientos de los vuestros, porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que no lo podemos entender todo. Entenderemos algunas cosas, pero no podemos ir reclamándole a Dios diciendo: Señor, explícame esto, ¿por qué ocurre esto? Señor, explícame lo otro, quiero una respuesta. Él es soberano, Él sabe lo que hace y Él no espera que entendamos todo.
Ni usted está obligado a entender todo lo que Dios hace. Hay cosas que no entenderemos, un día lo entenderemos. La Biblia dice que un día sabremos todas las cosas. Pero hoy el Señor lo que quiere es que nosotros nos guiemos por lo que sí entendemos. Él nos ha revelado su plan de cómo conocer a Dios. Nos ha revelado de cómo tener una relación personal al tener a Jesucristo. Nos ha revelado qué espera de nosotros en la vida. Así que cuando usted está en el mundo donde se encuentre, no actúe como los demás, porque usted es un cristiano. Porque su vida es diferente. Usted no es como alguien que dice aquí que Dios nos creó y nos abandonó allí. Bueno, veamos qué hacemos. O el fatalista que dice, bueno, las cosas ocurren porque tienen que ocurrir. No. Hay una decisión y hay una responsabilidad moral. La Biblia nos revela la historia de la relación con Dios y el mundo creado. Ustedes pueden ver. La Biblia dice que Dios abrió el mar para que pasara su pueblo. Dios detuvo el sol. ¿Qué está diciendo esto? Que hay una relación entre Dios y lo creado. Y si hay tsunami, y si hay terremotos, es porque Dios lo permite. Y Él tiene un propósito que tal vez nosotros no entendemos. La Biblia nos dice que Dios tiene una relación con los individuos que la conforman. Si una persona quiere ser ateo, puede ser ateo, viva su vida como ateo, pero va a responder ante Dios una vez. Si él quiere ser fatalista, piense como un fatalista, vive tu vida como un fatalista. Pero recuerda que hay un Dios que ha creado todas las cosas y que Él va a pedirte cuentas y hay una responsabilidad moral. Usted es cristiano, la Biblia dice que Él estableció los cielos, su trono y su reino domina sobre todo lo creado. Y las preguntas siempre van a estar otra vez diciendo, y si Dios tiene el control, ¿por qué permite el mal? O sea que el mal es superior al Señor, o hay una fuerza superior a Dios. ¿Por qué permite el mal? Este es uno de los cuestionamientos que hacen muchos, especialmente el ateo. Pero el Señor nos responde que esto es falso. Él tiene el control y Él nos dice a nosotros: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. El estándar de Dios es mayor. Puede ser que no entendemos todo lo que podemos ver, pero Él tiene un plan y Él sabe hacia dónde van las cosas. Él conoce el principio y el fin. Él sabe cómo comenzó y cómo va a terminar. Él sabe cómo empezó Venezuela y cómo va a terminar Venezuela. Él conoce la historia de Venezuela. Él conoce la historia del mundo. Conoce la historia de todo país. Conoce la historia de la humanidad. Conoce tu vida. Él sabe cómo empezó tu vida y cómo vas a terminar. Él tiene el control. Él permite muchas cosas en nosotros que de pronto nosotros no entendamos. Pero Él sí sabe. Él sí sabe lo que va a ocurrir y cómo van a terminar las cosas. Vamos a Deuteronomio 29:29. Hay un pasaje interesante aquí. Dice: las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A Jehová. A Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Qué está diciéndonos aquí el Señor? Que Él conoce todas las cosas, que hay cosas secretas que pertenecen solo a Dios. Él sabe por qué permite esto. Él sabe por qué permitió que haya un Hitler en la historia. Él sabe por qué permitió estos reyes, ¿no?, como Nabucodonosor u otros reyes que aún maltrataron al pueblo de Israel. Él sabe todas las cosas y Él es el que permite y el por qué lo permite. La Biblia dice: no es que Él ocasiona el mal, la maldad lo hacemos los hombres, pero Él permite las cosas porque Él tiene un propósito. Él sabe hacia dónde van las cosas. Y cuando pensamos en Venezuela y pensamos en su historia, Él sabe.
¿Por qué están ocurriendo? Nosotros nos desesperamos y decimos, Señor, pero Él conoce las cosas. Y como la historia de todo país o la historia de nuestra propia vida, Él sabe todo lo que va a ocurrir. Aún lo que usted no sabe, Él sabe qué te va a ocurrir en el futuro y hacia dónde te va a llevar esto. Por eso Dios quiere que actúes como un hijo de Dios, que confía en la soberanía de Dios. No quiere que actúes como una víctima para que distorsiones el plan de Dios en tu vida, sino como un vencedor. Es decir, Dios permitió esto en mi vida con un propósito. Dios no me va a dejar a mí. Él no me va a dejar solo en esto. Él sabe, como dice el que escudriña los corazones, Él sabe cómo me siento, cómo me deprime y me frustra estas cosas. Pero yo tengo una creencia, una fe que va por encima de mis sentimientos emocionales, de mis criterios personales, y es la verdad de Dios la que determina las cosas. Por eso mi vida se rige en base a los principios de Dios. Y usted dice, sobre todas las cosas, yo confío en el Señor. He entendido que lo único que a mí me hace falta es Dios, porque Dios es el único a la cual yo necesito en mi vida. Entonces sabemos que Dios hace todas las cosas. Como dice aquí, las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, mas las reveladas, Él nos ha revelado lo que nosotros necesitábamos conocer. Y Él espera, no que entiendas lo que tú no entiendes, Él espera que lo que entiendes lo lleves a la práctica en tu vida, que rimas tu vida con lo que tú entiendes. Nos ha revelado lo suficiente para que tengamos paz, gozo. Así que nuestra paz, nuestro gozo, nuestra confianza está en Dios y en lo que Él nos ha revelado. Él es el único ser que no ha sido creado sin origen, sin causa, porque Él es el Dios eterno. ¿Qué verdades tenemos que tener en mente nosotros para tener seguridad? La primera cosa es que Dios es eterno. Tenemos que tener muy claro en esto. Dios es eterno. Todo lo demás es temporal y pasajero. Dios es eterno. En su soberanía, Él ejerce el control sobre todo. Él tiene el control sobre todas las cosas y Él cuida de todo. Él sostiene todo. Él permite el mal con un propósito. Si alguien quiere vivir su vida a su manera, ser un ateo, un fatalista, que lo viva como quiera. Pero la Biblia dice que Dios es el creador de todo. Y todo ser va a dar cuentas ante Dios. No importa la creencia que haya tomado, al final de sus días va a tener que dar cuenta ante Dios el Creador. Tenemos que creer que Dios ejerce control sobre el mal, sobre las cosas malas que ocurren en la tierra o en la gente. Quizás no entendamos, pero Él sí tiene un propósito en lo que ocurre. Por eso lo permite. Él sí tiene un propósito en lo que ocurre. Es interesante Job, aunque Job se quejaba y lamentaba en un tiempo, decía, Señor, ¿por qué me ocurre esto? Yo que he sido fiel en su impotencia, pero él jamás renegó contra Dios. Él iba a Dios, aún con sus quejas, como, bueno, Señor, tú tienes el control. Me quitaste todo. Y a veces pienso, pero si yo me conduje derechito y tengo que pasar esto, ¿pero qué hago? Tú eres el dueño de todo. ¿Quién te puede cuestionar a ti? ¿Quién te puede exigir? Es interesante la actitud de Job. Aunque él se quejaba en un momento de su condición, pero nunca se quejó de Dios, porque él reconocía que Dios es soberano. Aunque el diablo fue que iba y provocaba y creaba cosas, ¿no? Usted ha leído todo. Y el diablo fue que acusaba y causaba una cosa y él decía, bueno, te permito esto. Volvió otra vez a acusar, te permito lo otro, pero si no toques su vida. ¿Se dan cuenta que Dios tiene el control? Y Job entendía esto. Y el diablo hacía cosas y Dios permitía el mal, pero bajo el control de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito en mente. Usted no lo sabe, usted no lo entiende, pero Dios tiene un propósito en mente. Amén. Amén. Dios ve el futuro y conoce todas las cosas de principio a fin. Otra
creencia que tenemos que tener muy claro es que podemos vivir con confianza en Dios en cualquier circunstancia si reconocemos que Él es el soberano del universo. Tenemos que vivir con confianza. Confiar en Dios, el soberano que tiene el control sobre todas las cosas. Enfrentar cualquier adversidad y podemos decir, Dios está al mando. Decir, Señor, tú permitiste esto, yo estoy en tus manos. Quiero ver qué vas a hacer en medio de todo esto. Porque lo determinante es no lo que tú estás pasando, es la relación que Dios tiene contigo. Eso es más importante. Yo digo, si usted entiende esto, usted dice, si Dios me ama, ha enviado a su Hijo a morir por mí en la cruz, vivir en el valor que me ha dado, que su Hijo murió por mí, Él me ama, y permite esto en mi vida, yo no puedo dudar de su amor, de su cuidado. Sí me duele porque en mi humanidad esto me afecta, pero yo puedo tener confianza en que Dios tiene un plan en todo esto. ¿Ah? Porque no podemos vivir sin esperanza, en la incertidumbre. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre lo otro? Y otra vez, y esto de aquí. O recordando un problema una y otra vez cuando ya lo has superado, o a través de ese problema Dios ha hecho cosas en tu vida. Qué importante cuando usted encuentra un cristiano, exhorta a eso. ¿Cuántos años te ocurrió? ¿Hace cuánto tiempo te ocurrió esto? ¿Sigues lamentando? ¿Dios no ha obrado en tu vida en todo este tiempo? Sí, entonces. Dios tiene siempre en mente en todo lo que ocurre. Podemos vivir también con más libertad de preocupación, porque nuestras necesidades, como todo lo demás, dice, Dios nos provee. ¿Qué dijo Jesús? ¿Por qué se afana? Dios no alimenta a las aves, no viste a las flores del campo. ¿Cuánto valéis ustedes? Mucho más. Entonces podemos vivir con la confianza de que Dios está al control de todas las cosas. Amén. Amén. Podemos también estar agradecidos por las cosas buenas que tenemos, porque sabemos que Dios es la fuente de todo. ¿Sí? Dios es la fuente de todo. Y a través de nuestras experiencias que vivimos, Dios ha obrado en nosotros. No tenemos que preocuparnos si mañana sucede algo inesperado. Sabemos que Dios suplirá lo que nos haga falta. ¿Sí? Dios suplirá lo que nos haga falta. ¿Qué es lo que quiere decirnos el Señor con este mensaje? Actúa como un vencedor. Y si Dios permite una dificultad en tu vida, es que te quiere decir, mira, ¿cómo te voy a llevar yo por encima de esto? Mira cómo voy a obrar en tu vida. Necesito que tú aprendas esto. Y esto es lo que el Señor quiere. A veces usa en su mente porque está castigando algo. A veces lo hace con el propósito de enseñarnos a nosotros. Esta creencia de confiar en un Dios soberano también nos da paciencia en tiempo de la adversidad. Porque si sabemos que Dios tiene el control, entonces vamos a pensar que de un modo o de otro Dios me va a sacar de esto. Amén. 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 De un modo o de otro Dios me va a hacer victorioso en esto. Porque tengo que enfrentarla. No la puedo detener, no la puedo cambiar. Pero sí puedo decir, Dios, ¿qué vas a hacer ahora a través de estas circunstancias que me toca vivir? Dios está con nosotros y dijo, no te dejaré ni te desampararé. Amén. Amén. ¿Usted confía en eso? Amén. Esas palabras de Dios tremendas. Luego vamos a tener una expectativa tremenda del trabajo de Dios en nuestras vidas. Cuando Dios nos permite pasar por momentos difíciles, debe crearnos una expectativa. ¿Qué va a hacer Dios ahora a través de esto? No puedo vivir quejándome. ¿Por qué me pasa esto a mí? Y eso que yo soy cristiano. Y yo voy y leo la Biblia. Y te fijas en el problema, te hundes una fijación del problema, es lo que el enemigo quiere que tú hagas. Mientras que tú dices, Dios tiene el control. Si permitió Él, aunque yo no lo entienda, Él tiene algo en mente.
Mi perspectiva de esto, mi expectativa va a ser, ¿qué va a hacer Dios ahora en mi vida? ¿Qué va a hacer Dios ahora en mi vida? Hay hombres de negocios que han perdido una y otra vez sus negocios. Emprendieron uno, cayeron, quedaron en la nada. Volvieron a hacer su préstamo, trabajaron, cayeron, quedaron sin nada. Así vez tras vez, hasta en la quinta vez, fue que se levantaron y crearon una gran empresa. Pero sus experiencias pasadas le ayudaron justamente para ser el empresario que son. Así que Dios no pierde nada. Y usted también tiene que aprender en la vida de que los que somos hijos de Dios, aunque no entendamos lo que nos ocurre, sabemos que Dios tiene el control, y así que estoy en la expectativa de qué Dios hará a través de esto en mi vida. Amén. Amén. Como hijos del Dios soberano, jamás seremos víctimas de las circunstancias. Él permite cosas. Debemos entender que las cosas que Él permite son herramientas que Él usa para formar nuestra vida. Son instrumentos y herramientas que Él usa para ayudarnos a nosotros a confiar en Dios. Ya no podemos seguir llorando las cosas que nos pasaron. El huérfano seguir llorando por muchos años porque el padre murió. O el hombre o la mujer porque quedó sin cónyuge. No. En el momento que sufre la circunstancia, pero después usted va a encontrar que la verdad de Dios, cuando dicta en tu corazón que Dios es soberano, vas a ser bendecido y vas a enfrentar la vida, o vas a ver la mano de Dios obrando en tu vida. Amén. Tenemos un Dios que hace que las cosas funcionen. Por eso es que la palabra de Dios en el pasaje que hemos leído, en Romanos 8:28, perdón, sí, 8:28, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, amén, todas las cosas ayudan a bien. No dice algunas cosas. A veces somos tan duros, no queremos responder a Dios por cosas. Por ejemplo, sentimos la necesidad que tenemos que orar y no oramos. Sentimos la necesidad que debemos hacer ajustes en nuestra vida espiritual y no lo hacemos. Sentimos necesidad de que hay que ordenar esto y no lo hacemos. ¿Qué hace Dios? Permite que un problema mayor nos visite. Y entonces cuando nos estamos hundiendo y pataleando y gritando, entendemos que necesitamos buscar más de Dios. ¿Se dan cuenta? Tenemos que ser hijos atentos, estar pendientes de lo que Dios está haciendo. Dios te dice, verás de orar. Dios te dice, haz la obra. Dios te dice esto y lo otro. Te das cuenta, te revela de que debes ser más fiel, más permanente, más determinante en tu vida. No lo haces, te ocurren cosas, porque Dios quiere hacerte reaccionar. Pero es mejor que tú aprendas, ¿no? Entendiendo que Dios te está hablando, responder a ese Espíritu Santo que te habla, o a tú endurecerte, y cada vez te vas hundiendo hasta encontrarte en un punto que digas, ¿cómo yo llegué hasta aquí? ¿Sí? Qué importante es, hermanos, entender esto. Dios es soberano y está al mando de tu vida. Y Él espera que tú actúes como un hijo de Dios. Amén, amén. ¿Sí? Ahora te pregunto, ¿al mando de quién está tu vida? ¿Está al mando de Dios? ¿O está al mando del diablo? ¿O al mando de ti mismo? Pregúntate cómo reacciona. Pruébate en tus circunstancias, cómo actúas. ¿Al mando de quién está tu vida? No te juzgues porque te encuentras en circunstancias diferentes. Estamos en el mundo, pero recuerda, no somos del mundo. Pero cuando estás allí, piensa cómo reaccionas, cómo actúas. Y pregúntate, ¿quién está al mando? ¿Quién está dirigiendo mi vida? ¿Por qué estoy reaccionando así frente a esto? Si un amigo bebe y me dice, pero toma, y yo cedo, ¿quién está al mando? Soy cristiano. Si un amigo me invita a algo indebido, es una tentación, no es pecado.
El problema es tu reacción. ¿Quién está al mando? ¿Quién está al mando de tu vida? ¿Por qué ocurren muchas cosas? Muchas veces ocurren porque nosotros no estamos pendientes de darnos cuenta quién está al mando. Pero Dios quiere que tu vida siempre esté bajo su control. ¿Cuál es la base de tu paz? Analiza también esta pregunta. ¿Cuál es la base de tu gozo, de tu felicidad? ¿Una persona? ¿El dinero? ¿Los bienes materiales? ¿Qué es la base de tu felicidad, de tu gozo? Todo eso es pasajero. Algún día morirás. ¿Y qué va a ser de tu vida después de la muerte? Tu vida debe estar basada en los principios de Dios. Es muy fácil hacer alarde de la vida cuando tenemos fuerzas, cuando tenemos poder, cuando hay abundancia, pero cuando todo comienza a desvanecerse, ¿qué vas a hacer? Es muy fácil alardear y pretender de las cosas. Me siento bien, tengo fuerza, tengo salud, tengo dinero. Y cuando esto se desvanezca, y cuando tú mueras, ¿sobre qué basas tu paz, tu gozo, tu seguridad? Debe estar basado en Dios. Porque cuando comience a desvanecerse, vas a darte cuenta que hay un Dios, y si ha desperdiciado tu vida, te vas a dar cuenta después, cuando todo se desvanezca. Pero si tu vida ha sido encomendada en las manos de Dios, entonces Dios en su soberanía, no importa en cuántas partes está dividida tu vida, Él agarra todos los pedazos y tiene poder para unirlos. Amén. Puede cambiar y transformar tu vida. Por eso dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. No son los problemas que nos ayudan, es Dios quien hace que a través de los problemas Él haga grandes cosas en nuestra vida. Amén. A ninguno de nosotros nos beneficia un problema solo por ser un problema. Una crisis, una necesidad por ser necesidad. Esto es para los que creen en Dios, dice, para los que creen y son llamados y aman a Dios, es que Él hace que las cosas malas que te ocurran, Él lo va a hacer redundar para bien de tu vida. Por eso tienes que actuar como un vencedor, no como una víctima ni como un perdedor. No vivas quejándote de lo que ya pasaste y venciste. O no vivas quejándote de lo que estás pasando, sintiéndote una víctima, sino mira con unas perspectivas diferentes como un cristiano y di, ¿qué es lo que Dios va a hacer en mi vida a través de esto? Porque Él es el que hace que todas las cosas nos ayuden a bien. Amén. Amén. Entonces, viva como un vencedor, como un hijo de Dios, con expectativa de lo que Dios hará en tu vida. Y ayude a sus hermanos que estén en una situación así, quejándose. Dígale, no, mira la perspectiva. Dios tiene el control. Dios tiene algo en mente porque a Él no se le escapa nada. Tal vez tú no lo entiendas, pero Él tiene algo en mente porque Él es el que lo permite o el que puede detener esto. Él tiene un propósito. Así que vamos a tener la expectativa de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Amén. Vamos a ver. Donde tú estás, cierra tus ojos y habla con Dios. Toma un tiempo y dile, Señor, gracias te doy por las cosas que antes hayas pasado. Momentos difíciles que has vivido y tal vez que Él ha permitido. Pero si tú crees en Dios, que Él te ama, no tomes una actitud de fatalista, ni de víctima, sino
una actitud de un vencedor que ha visto la mano de Dios en las circunstancias que han pasado y que puede ver la mano de Dios en las circunstancias que puedan venir, porque creemos en un Dios todopoderoso. Aún el mal que Dios permite es porque algo tiene Él en mente. Él es soberano. Lo que Él se reserva que entendamos es para Él. Él nos ha revelado todo lo que nosotros necesitamos saber y espera que vivamos conforme a sus propósitos. Dile, Señor, gracias porque tú nunca has fallado en mi vida. Dios, nunca me has faltado. He pasado diferentes circunstancias y necesidades y he visto tu mano. Ayúdame a ver la vida siempre como un vencedor, a entender siempre que tú tienes el control. Y aunque yo no entienda algunas cosas, tú conoces todo de principio a fin. Y cuando algo permites es porque tienes algo en mente, que tal vez yo no lo puedo entender, pero sí estoy seguro de que nunca me dejarás. Sí estoy seguro de que puedo tener la expectativa de las cosas que vas a hacer en mi vida a través de estas circunstancias. Gracias, Dios, porque te conocemos y tenemos un Dios soberano que tiene una relación con todo lo creado y con todos los individuos. Ayúdame a vivir como un hijo de Dios. Padre, te pido que el Espíritu Santo siga haciendo la obra en la vida de cada uno de nosotros, recordándonos y reforzándonos siempre lo que hemos aprendido, que tú eres soberano y tienes control de todo. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. No hay duda, ¿no? No hay duda. Él controla todo. Todo. Vamos a pedirle al hermano Adalberto. No, ya tenemos aquí a la hermana Rosa, que va a ser la hermana Rosa para